Que Dios te bendiga en este hermoso martes que el Señor preparó para que podamos compartir una porcioncita de su palabra, que el Señor pudo, que hoy podamos estar acá, porque por su amor y por su misericordia hoy tenemos un día más de vida. Tenemos que ser una persona agradecida día a día, porque tenemos salud, tenemos un lugar, tenemos comida, tenemos trabajo, somos una persona bendecida. Y muchas veces pensamos y buscamos y vamos a buscar una bendición, pero nos olvidamos que nosotros ya somos esa bendición perfecta que Dios creó. Eso es lo que somos una bendición caminando, somos luz en el mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero después Jesús dijo, vosotros y sois la luz del mundo. Nosotros somos luz porque ya estamos en luz con Él, y Él es la luz del mundo, Él es la luz que resplandeció nuestras vidas. Tenemos que ser una persona agradecida, feliz, gozosa siempre, que Dios pueda bendecir tu día, tu casa, tu familia, la vida de tus hijos, las personas que están viendo, que el Espíritu Santo pueda estar tocando tu corazón. Y Jesús está a la puerta y Jesús llama, solamente hay que abrir la puerta de tu corazón y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mis pensamientos, mis deseos, mis emociones. Toma control, poder y dominio de mi vida, y que Él se apodere de tu vida y que podamos nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que está en la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. El primer fruto del Espíritu Santo es amor, el segundo es gozo. ¿Cuál fue la primera de todas las cosas buenas que Dios hizo? ¿Qué dijo? De tal manera Dios amó al mundo. Si leemos la palabra y la estudiamos desde el principio del Génesis capítulo 3, creo que cuando la serpiente engaña a Eva, anteriormente Dios le dijo que podían comer cualquier fruto del huerto, pero de un árbol no podían ellos comer, porque del día que ellos coman, morirán. Porque no podían, porque era un mandato de Dios, que no tenían que obedecer a no comer ese árbol nada más. Ahí ya vemos la desobediencia del hombre desde el principio. Pero ¿por qué vino? Por una conversación errante que Eva tuvo y se dio a la tentación, codició lo que estaba. Y si ellos antes estaban y nunca sintieron una tentación, vino el tentador a tentarlo, como cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, dice. O vemos que el tentador vino a tentar a Jesús, pero Jesús, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno del Espíritu Santo, se paró por la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿qué pasa? Hay una gran revelación también en lo que está hablando, porque si el enemigo conocía y sabía que era el Hijo de Dios, él ya vino a tentarlo en la identidad, haciéndolo lugar a entrar en una conversación con él. Él declarando, el enemigo declara la palabra. Si en verdad tú eres Hijo de Dios. Él está hablando a base de algo que él ya conocía, que él era el Hijo de Dios. No sé si me están entendiendo, yo creo que alguno me va a entender lo que estoy hablando. Eso lo dejamos por otro tiempo. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lleva de nuevo el tentador al pináculo del templo, a la punta del templo, y ahí usa la palabra. Y él le dice que se tire porque Cristo está, que a sus ángeles los mandará para que los guarden y su pie no tropiece en piedra. Y Jesús, parado, lleno de autoridad de nuevo, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hay una gran revelación muy importante que el otro día habíamos hablado con un hermano, con un salmista, con Enzo Ferreira. Y él me contaba unas cosas y yo le hablé por la palabra porque es una persona que tiene mucho conocimiento en la palabra, es una persona que ama a Dios con todo su corazón, es un gran siervo de Dios y me contaba muchas cosas. Y viene la tercera parte y la mejor de todas. Dice que la palabra de Dios dice que Él fue creado perfecto, lo hizo único y especial a todos los ángeles y le dio muchos dones y talentos. Él tiene porque Dios no le quitó. Y dice que Él era dirigente de adoración, Él era el que dirigía toda la adoración en el reino celestial. Y
A través de su rebeldía, su orgullo, fue desterrado del cielo y fue lanzado a la tierra. Pero Dios nunca jamás le quitó lo que él tenía, solamente lo desterró. Él no pertenecía más al reino de los cielos, con los ángeles y con Dios y con sus ángeles, que se mantenieron dignos, que se mantenieron obedientes a Dios, ¿no? Y me contaba cosas y que habían personas en la iglesia y que en un lugar, y que esa persona, cuando dice la palabra, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, dijo Jesús, que yo los haré descansar. Y él dice, vengan a mí, y por su nombre, él se llamaba por su nombre, que él los hará descansar. O a la adoración que se refiere a Jesús o a Dios, él se ponía su nombre. Como que vengan, ponele, yo te puedo estar diciendo, vengan a Héctor, que él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él siempre se quería engrandecer en eso, quería ser adorado en eso. Y él, ¿qué dijo el enemigo? Subiré, me sentaré y seré semejante. Él quería ser adorado, él quería ese poder. Y Jesús, vemos a un Jesús parado, lleno de autoridad, lleno del Espíritu Santo. Y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por más que quiera o no quiera, al Señor su Dios siempre va a tener que adorar, siempre. Y ahí vemos lo que es la adoración, es muy poderosa. ¿Por qué es muy poderosa? Porque no aguantan la adoración, no detestan, van a detestar, es algo que van a detestar siempre. Y cualquiera demonio que sea, rango que sea, que a través de la adoración sincera, adorando con un corazón sincero y dispuesto y adorándolo de todo corazón, ellos se tienen que ir porque no soportan. Ellos se tienen que ir. Y lo vemos a Jesús, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Le dice así. Porque el tentador le muestra todos los reinos y le dice, todo esto me pertenece. Y era verdad, porque él se lo gana a Adán en el huerto del Edén. Él le gana la autoridad del reino, del mundo, le gana, de la tierra. Se la gana cuando él cede al pecado. A través de Eva, él cede al pecado y él se la ganó legalmente. A través que hizo manipulación y todo, él se la gana a la autoridad, porque esa autoridad Dios se la entregó a Adán. Él la pierde cuando peca. Y él le muestra, en la tercera tentación, le mostró todo el reino y toda la gloria del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él quería que lo adoren. Y Jesús, lleno de autoridad, le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo creo que alguno va a estar entendiendo lo que estoy hablando. Y te quiero hablar una porcioncita de la parábola de lo que es lo importante orar, la importancia de orar. Y está en el Evangelio de Lucas 18, capítulo 1. Voy a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mirá lo que está hablando, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Velad y orar para no entrar en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, habla. La carne siempre es débil, pero el espíritu está dispuesto y tenemos que estar atentos y orar para no entrar en tentación, dice la palabra de Dios. Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Imagínate que ya de tanta perseverancia, yo me imagino a esa pobre mujer orando, clamando a Dios, intercediendo, reprendiendo principados, potestades, huésped espiritual, legiones de todo lo que
ella no daba el brazo a torcer y eso que era constante. Y acá está hablando una parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vos imaginate que era un juez injusto, era una persona mala, una persona muy mala, que no temía ni a Dios, ni temía a hombre, él no tenía miedo a nada. Pero ella persevera en su oración y perseveraba. Esta viuda me molesta y se la haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Wow, acá está hablando, ¿no? Y en Jeremías 33:3 la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te responderé, te guiaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en la necesidad de orar, dice que Daniel oraba 3 veces por día. Y era una fidelidad de ese deseo de estar siempre en oración con el Señor y de estar en esa comunión. Ora a tu Padre que está en los secretos, decía. Yo me imagino a esa mujer orando 70 veces por día, no una vez por día, y no 5 minutos, o sea, constante, firme en la oración. Y estaban en esa comunión y se estaban llenando de Dios. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Habla. La fe que tuvo esa mujer también. Porque esto es por fe, porque vos podés estar orando, pero si vos no estás teniendo la fe, no, esto es por fe. Es fe que creer de que va a pasar lo que no estás viendo, porque vos lo estás declarando por fe, vos estás creyendo en Dios. Estás creyendo en lo que el Señor te dijo, en lo que la palabra de Dios te habló. Hay gente que pierden eso, y muchas veces estamos viviendo un evangelio de emoción. Un evangelio de emoción que viene cualquier mentiroso y te profetiza casa, que viene cualquier mentiroso y te profetiza que vas a cambiar la ladera, que viene cualquier mentiroso y te profetiza que vas a cambiar el colchón de tu casa, que viene cualquier mentiroso y te profetiza que vas a cambiar la mesa. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Escudriñá las Escrituras, estudiá la Biblia. Los profetas verdaderos de Dios venían a llamarte a un arrepentimiento. Los profetas de Dios venían a profetizar juicio por la maldad de la gente. Venían a hablar de lo que Dios le hablaba al profeta, de que vengan, que entren en ayuno, que entren en oración, que se santifiquen. ¿Qué clase de profetas son estos? Vemos a 450 falsos profetas y un solo profeta de Dios. ¿Qué es lo que hablamos a la gente? ¿Con qué la estamos alimentando? Con doctrina de demonio. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo dice que en los postreros tiempos muchos apostarán de la fe escuchando espíritu engañador y a doctrina de demonio. ¿Qué es lo que le hablamos a la gente? Hay que hablarle la verdad. Tenemos que tener una oración y entrar en razón y pedir al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, que la gente pueda verdaderamente arrepentirse y dejar esos malos caminos y volvernos a Dios de todo corazón, como lo dice su palabra. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que predicamos? Mentira. Los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde en azufre. Ahí está la bestia y el falso profeta, habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablamos a la gente a veces? Hay que entrar en razón, hermano. Hay que dejar la mentira y hablar la verdad que está escrita en la palabra. Dice parábola del fariseo y el publicano. Ahí está, abajo. Seguimos en Lucas 18, versículo 9 en adelante. Dice, a uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mirá, la altivez, la arrogancia, la soberbia que tenía, que se creía perfecto. Ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería
ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra. Y vos ves la altivez que él tenía, y vos ves la humildad del publicano, porque él no se atrevía ni a mirar el cielo por el pecado, pero él se estaba arrepintiendo de corazón. Y vos ves la otra persona orgullosa, soberbia, que se creen lindo, perfecto, pero por dentro se están llenos de iniquidades y de toda inmundicia. Pero ellos eran maestros, ellos eran doctores de la ley, ellos eran los que enseñaban la ley. Pero ¿qué es lo que le estaban enseñando al pueblo? Orgullo, soberbia. ¿Qué es lo que enseñaban? Doctrinas erradas, porque ellos mismos querían matar a Jesús, lo consiguieron. Pero Jesús vino con un propósito a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que nos está llamando a un arrepentimiento. Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a mis profetas, le dijo. ¿Y a qué llamaba a su profeta? ¿Qué es lo que profetizaba Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hablaba Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Y venían los fariseos y hablaban. Decía: oh, generación de víbora, le decía. Y esto, estamos en esa generación de víbora, en algo de que es una emoción, que es un circo, es un show. Es un circo, es un show lo que vivimos, porque viven por una emoción. Porque verdaderamente muchos creen que Dios siempre está dentro de una iglesia, y Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice la palabra de Dios. Él habita en nosotros, somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que sentir a Dios todos los días, tenemos que estar con el Espíritu Santo día a día. Así venga lucha, venga prueba, venga lo que venga, el Espíritu Santo levanta bandera sobre lo que venga. En el nombre de Jesús, yo le creo a la palabra y creo lo que dice la palabra. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una emoción, mentimos a la gente. Por eso la gente muchas veces se siente desanimada. La gente está muy equivocada también. Creen que esto es fácil y sencillo. Tenemos un problema y llamamos a Jesús: Jesús, Jesús, necesito que me sane, Señor, Señor Jesús, sana, Señor, que esto. Pero la palabra dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea que tenemos que buscar, entender su palabra, orar a nuestro Padre que está en lo secreto, ayunar, despojarnos de esa vieja naturaleza que estamos viviendo, de esa mentira, de ese engaño que mentimos a la gente. Que mentimos a la gente, que por creernos más espiritual, ¿a mí de qué me sirve? Si yo rica no me sirve de nada mi querer hablar en lengua. Eso a mí no me va a edificar, ni a la persona que está hablando no la va a edificar. Si verdaderamente están el don de hablar en lengua, gloria a Dios. Tenés que orar en lengua, así en lo secreto, edificarte, hablar misterio con Dios. Si verdaderamente está, no una lengua también siempre aprendida, porque es muy pegadizo, muy contagioso. Y hay que renunciar a todas esas cosas. Hay que orar. Cuando oramos: Señor, renuncia a todo odio. Señor Jesús, renuncia a toda envidia. Señor Jesús, renuncia a todo celo, renuncia a toda amargura. Hiciste pacto en templo umbanda, en concurandero, con lo que hiciste. O sea, que tenés que recordar, renunciar a esas cosas. Renunciar, porque el que cubre en su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios. Pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Hay mucha gente de años y con conocimiento en la palabra, y guardan rencor en su corazón. Mi amigo, hay que soltar eso y pedir que verdaderamente el Espíritu Santo pueda estar transformando tu vida, que transforme tu corazón y verdaderamente sentir un fruto, uno que sea: amor, un gozo, paz, una paciencia, bondad, fe, algo. No podemos estar siempre lleno de enojo, lleno de celo, lleno de rencor. La palabra de Dios dice que si tu hermano pecare contra ti, hasta 70 veces 7 hay que perdonar. Y muchas veces no queremos soltar ese perdón. No queremos perdonar, pero si no podemos perdonar, no podemos ser perdonados. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Creemos que vamos al cielo con Dios? No, mi amigo, no es así.
Hay que volver a nacer del Espíritu y pedir verdaderamente a Dios perdón de corazón y humillarnos ante Él y perdonar a esas personas. Que verdaderamente que Dios no pueda estar limpiando y que haga un cambio verdadero y duradero en nuestras vidas. Y que verdaderamente demos un fruto para el reino de Dios. Solo Cristo Jesús sana, salva y liberta. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y muchas veces confiamos en muchas cosas, pero la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que poner puestos los ojos en Jesús. Hay que confiar en Él. Sí, tenemos que tener amigos, sí tenemos que tener apoyo, sí tenemos que tener respaldo, hay que orar los unos por los otros. Gloria a Dios porque tengo personas, gente amiga, pastores, evangelistas, y siempre oramos. Oramos oro de corazón, yo creo que ellos también oran de corazón. Y me pone contento muchas veces, como ayer hablaba, y hablo con personas a veces, y siempre estamos necesitando de Dios, siempre necesitamos una palabra. Es una palabra y es la palabra de Dios que hace un cambio. Hay gente la gente ya está cansada de tanta mentira. Hay que empezar a hablar la verdad a la gente y que verdaderamente puedan hacer un cambio en su vida, que Dios haga un cambio en su vida. Nosotros no solo somos alguien que hablamos su palabra de vida, palabra de paz, palabra de amor, también una palabra de exhortación. Hay palabras que la palabra muchas veces a mí mismo también la palabra muchas veces me reprende. No soy perfecto, soy humano y cometo errores y me equivoco, pero me arrepiento y le pido perdón a Dios para que pueda yo también ser perdonado. Que Dios te bendiga en este hermoso martes, que sea un día lleno de bendición para tu vida. Estamos viendo en breve, cuando Dios lo permita. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.